Bienvenidos de nuevo a mi canal, el Taller del Ángel. En esta ocasión os voy a presentar un vídeo distinto de los habituales que yo suelo presentaros. No voy a hacer ningún trabajo, ni ningún mueble, ni nada que se le parezca, sino que lo que os voy a presentar es la sustitución por mi antigua sierra de banco, que era una Angel, y en la actualidad he preferido coger lo que es la sierra Parkside, la PTKS 2005. Esta máquina que ya he medio desembalado, puesto que en mi caso yo tengo que hacer una preinstalación en lo que es mi banco integrado. Este banco que veis aquí, y donde ya la tengo preinstalada por cuestiones básicamente de reajuste respecto a la anterior sierra que yo tenía. He de decir que en principio ya he probado, me gusta, tiene cuestiones que son dignas de analizar respecto a sierras de su mismo nivel, sierras de banco de su mismo nivel, y que esta sierra, la PTKS H5, yo creo que mejora de manera ostensible. No es menos cierto que he tenido que realizar algunos ajustes que bueno, me da la sensación que en este caso la marca no se ha fijado demasiado en estas pequeñas incidencias que tiene, que son de fácil solución, pero que hay que realizarlas y hay que tener en cuenta antes de poner en funcionamiento si se quieren obtener unos resultados mínimamente dignos. Antes voy a acabar de sacar las partes que yo no voy a utilizar. En concreto, al tenerla integrada en mi banco de trabajo, yo no voy a utilizar todo lo que es la estructura de soporte, el tren inferior de la máquina. Lo tengo aquí, ahora lo sacaré para que se pueda ver, hacer algún comentario al respecto del mismo. Pero, insisto, básicamente es porque en mi caso yo la tengo integrada en mi propio banco. Sí que os puedo decir que lo que he observado es que el tren de patas donde va montada la sierra es muy robusto, es mucho mejor que el de algunas otras sierras que yo he visto y que la que tenía, por supuesto, sin ninguna duda. Y que, bueno, los que no tengáis el sistema que yo tengo montado aquí, la podéis utilizar perfectísimamente montada en su tren, porque le va a dar total estabilidad. E incluso las extensiones y los brazos de sujeción son mucho más robustos. Sin más dilación, vamos a pasar primero a sacar todo lo que son las partes que yo no voy a utilizar, y posteriormente os enseño lo que ya tengo aquí encima, que son las partes que sí que voy a tener que tener aquí a disposición, y por qué está montada así y cómo funciona cada una de ellas. Y en el mejor de los casos, lo que os voy a enseñar es los pequeños retoques que he tenido que hacer y los inconvenientes que me encuentro, todos salvables por supuesto, pero que de alguna manera impiden el trabajo con corrección de la máquina. Por tanto, vamos a empezar a sacar todo lo que yo no voy a utilizar, pero que vosotros, los que la compréis o si estáis interesados, tenéis que ver, y os explico un poco cómo está. Venga, vamos a ver. En primer lugar, vamos a abrir esta caja. Vamos a sacar primero lo que son todas las patas de la estructura, vienen súper bien empaquetadas. Pesan un montón, lo cual es bueno, y son súper rígidas, son de plancha muy rígida, no como en otras que la plancha de las patas se dobla con facilidad, incluso con la mano. Este no es el caso. Vamos a poner aquí. Estos son los soportes traseros de las patas para evitar que la sierra
corra hacia atrás cuando se está cerrando, o sea, se apoyan en el suelo. Todos los que tenéis sierras más o menos ya lo habéis visto. Esto es normal, como en todas, no tiene ni mejor ni mayor secreto que lo que es, no tiene más. Lo guardamos también. Recuerdo que esto es lo que yo no voy a utilizar al tenerla integrada en mi banco. Estos son los otros travesaños de fijación para evitar que se muevan las patas. ¿Los veis? Lleva 4 para los 4 lados. Lo mismo que comentaba con las patas. La plancha es muy fuerte, no se dobla para nada. O sea, y está súper bien acabado, con su marca ahí integrada. Lo podéis ver. Y bueno, yo creo que esto, insisto, los que la quieran montar tal y como está conceptuada la máquina para ser montada, van a tener una gran base firme, sólida y que no les va a dar ningún problema. Yo me lo guardaré por si algún día hay mejores tiempos y hay que utilizarlo, pero en principio no lo veo. También lo vamos a dejar aquí. Estas son las extensiones que lleva a cada lateral la máquina. Como podéis ver, también son de una plancha muy sólida, algo diferente y distinta a otras que hay por ahí, pero que bueno, yo tampoco voy a utilizar en el aspecto de que ya tengo mi extensión en mi propia mesa, pero esto es muy importante porque si no, no hay superficie de cerrado, y estas extensiones se pueden poner en la máquina y nos dan una amplitud muy interesante para poder trabajar con ella a cada lado de la máquina. Y insisto que está muy bien acabado. Esto lleva también, por supuesto, sus pequeñas patas de plástico para que fijen bien en el suelo, para ponerlas. Ya veis, nada que ver, esto sí que además también hay que decirlo, nada que ver con las otras que lleva una plaquita de un plástico muy delgado, muy endeble. Esta es algo como muy blanda, con lo cual genera adherencia en el suelo e impide que la máquina se desplace. Entre esto y los frenos que lleva, que os he enseñado anteriormente en las patas posteriores, la máquina se queda bastante fija en el suelo. Se puede tener algún movimiento, pero la realidad es que esto ayudará también mucho a esa estabilidad. Yo tampoco los voy a usar, lo dejamos aquí. Tenemos una cosa que, bajo mi punto de vista, que son los soportes de las alas de extensión de la máquina, que respecto a la inmensa mayoría de máquinas de esta categoría son simples ángulos planos, con lo cual cuando los tocas flejan siempre. Este tiene una particularidad, es redondo, es tubo redondo, como podéis ver aquí. Esto hace que al poner el ala y fijarlo en la máquina no puede flejar bajo ningún concepto. Esto no se mueve, queda muy firme. Y esto para mí es muy importante, porque cuando estás en una sierra de este tipo y estás encima de las alas de extensión, estás trabajando y te está flejando, realmente esto es muy incómodo. Con estas 4 sujeciones, lleva 4, podéis ver aquí, lleva las 4 sujeciones, que son 2 para cada ala, queda súper fijo y por tanto esto nos da una garantía de estabilidad en la plataforma de lo que es la mesa, excelente. Y esto también pues lo vamos a guardar y vamos a volverlo a empaquetar, puesto que nosotros no lo vamos a hacer servir. El montaje de estas partes realmente, y de las alas, de la estructura de las patas y tal, es muy sencillo, es muy elemental, no tiene mayor problema.
Viene todo atado con sus tornillos. Vienen aquí. Lleva una bolsa de abierto, que es la que he utilizado para montar la guía métrica que lleva para fijar la defensa de corte, pero esta está sin abrir, no la voy a abrir, lo voy a guardar todo íntegramente, pero o sea que viene, estoy convencido de que vienen todos los tornillos sin más problema, no suele fallar nunca esto. Y esto simplemente los voy a guardar junto con toda la otra parte que yo no voy a utilizar de lo que es la máquina Parcel. Bien, ahora os voy a utilizar las piezas que realmente yo me quedo. Aquí tenemos una pequeña llave fija de 10 para los distintos tornillos que lleva, todos son métrico 10, los tornillos que llevan. Esta es la llave y una llave Allen para montar y desmontar los discos de la máquina. Aquí tenemos con sus correspondientes tornillos el nivel láser. Luego os explicaré una peculiaridad que me ha ocurrido a mí para poder montar este láser. Ya os advierto, yo lo he premontado previamente todo para ver cómo funcionaba y qué pegas podía tener para poderlo explicar. Aquí tenemos la guía para corte de inglete. Esta guía de corte de inglete he de hacer una salvedad importante, y es que permite el corte desde los 90 grados, el ángulo recto, a los 30 grados. Por tanto, pasamos por los 30, los 45 y los 60, 75 y 90. Tanto en positivo como en negativo. Esto es muy interesante, puesto que la inmensa mayoría de sierras que hay en el mercado generalmente solo te marcan los 45 grados. La verdad es que esto se puede aprovechar bastante bien, porque siempre hacemos cortes a otros grados distintos y tenemos que ingeniarlo con otro tipo de guías que nos hacemos nosotros o comprar un accesorio para poder realizar estos cortes. Por tanto, esto lo valoro como muy positivo. Es muy fácil la regulación, con los tornillos que lleva aquí simplemente se abren, o sea, no tiene mayor problema. Ahora están un poco duros, pero bueno, ya está. Y entonces esto te permite correr para evitar el disco. Esto es muy fácil, entra aquí. Y bien, aquí lo tenemos. Lo que os decía, esto es para evitar encontrarnos con el disco, lo puedes correr y ya salvamos y podemos hacer nuestros cortes. Bueno, vamos a imaginarnos que lo tenemos fijado y tiene cierta holgura. A esto yo me encontré con el problema de que el tornillo que fija el ángulo en el inglete rozaba en lo que es la guía lateral que lleva la máquina. Entonces, cuando le di la vuelta, me di cuenta de que este tornillo de aquí sobresalía directamente de lo que es la base. Como podéis ver, ahora está completamente al ras. ¿Cómo? Bueno, pues a base de lima y dejarlo completamente al ras para que lo que circule realmente sea la guía de plástico. Esto sí hay que decir, es todo plástico. Yo diría que incluso frágil, pero bueno, esperemos que dure. Y con esto conseguimos que lo que desliza es la guía y el tornillo no impide que nos distorsionen las medidas y esto pueda circular bien. No corre con mucha, o sea, no se desliza fácilmente, pero está bien porque así lo que hace es que te mantiene muy bien la medida. Queda como bastante fijado en lo que es la guía lateral. Como os decía, la guía transversal de corte para mí
es sin duda una de las mejores cosas que tiene esta sierra. Fija por la parte trasera con este dispositivo y la fijamos con este otro de manera muy fácil, muy sencilla, por la parte de la guía. Yo encontré una pega y es la siguiente. Si le damos la vuelta, vemos que la guía de cierre está sujeta por dos tornillos. Esos tornillos eran de cabeza redonda, algo parecido a esto. Eran tornillos idénticos a estos, con cabeza redonda. ¿Qué ocurre? Al tener estos tornillos de cabeza redonda aquí, sobresalían por encima de esta guía de aquí, que es la que descansa encima de lo que es la guía numérica para obtener las medidas. Solución: coger los dos tornillos, limarlos bien, los dos, limarles bien por encima y conseguir que queden por debajo del plano de esta guía de aquí. Con lo cual el deslizamiento se produce en la guía métrica, se produce por los cantos de la plataforma y no por encima de los tornillos, que lo que originaba era el movimiento siguiente. O sea, ponías la guía aquí, ¿vale? Y esto empezaba a temblar así. De alguna manera esto no funcionaba así. Entonces, la manera de sujetar la guía ahora no se mueve. Esto va perfectamente al ras con la máquina. ¿Podéis verlo? Aquí, si entramos cualquier madera que tuviéramos, podríamos entrar perfectamente así, sin ningún problema. Cosa que antes hacía como un escalón y no iba bien la cosa. La sujeción, muy fácil. Una vez la tenemos posicionada aquí y supongamos que está fuera la medida, simplemente es darle el cierre. En este caso ahora está floja, abrimos el cierre, le damos un poco más de potencia al cierre y cerramos. Esta guía queda perfectamente fijada aquí. Lo único que tendríamos que preocuparnos es de ver si las medidas que nos dan de disco en la parte delantera y en la parte trasera son las correctas. He de decir que la perfección de elegir la medida en la guía métrica y que quede completamente paralela con el disco le cuesta un poquito, pero bien, una vez la tenemos fijada, hacemos la comprobación métrica y sin problemas. Es una guía que, como podéis ver, corre perfectamente por encima por la máquina, no tiene ningún problema y para mí es una de las mejores cosas que tiene la Sierra Parsai a nivel de guía. Tiene otro inconveniente esta guía y es que veréis que tiene unos tornillos, estos tornillos que son para fijar las extensiones que queremos poner en la guía lateral para hacer determinados trabajos. ¿Qué ocurre? Si nosotros los ponemos, lo fijamos aquí, e intentamos pasar cualquier madera, esta madera sin ir más lejos, si es baja, veremos, vamos a coger un plano distinto para que se pueda ver bien. Veremos que cuando avanzas con la guía, avanzamos y ¿qué ocurre? Nos topamos con el tornillo. Claro, este es un verdadero problema. Solución: lo que hay que hacer es sacar estos dos tornillos. Son muy fáciles, simplemente se saca, lleva su arandela y aquí tenemos el tornillo, lo guardamos. Este hacemos exactamente lo mismo.
también lo guardamos y la guía queda libre por los dos lados para poder cortar cualquier tipo de madera que a nosotros nos convenga. Ahora vamos a ver que el problema como tal ya no existe y la madera pasa perfectamente por delante y podemos realizar nuestro corte. Otro detalle a tener en cuenta es que el cierre de la misma, este cierre de aquí, que es por el cual fijamos nosotros, evidentemente nosotros lo giramos, le damos tensión y cerramos. Si cerramos así, en esta posición, y queremos empezar un corte, tenemos un problema. No entra. La guía, esto no funciona, con lo cual es un fallo que yo creo que se podía haber solucionado de otra manera, este cierre, pero que vamos, que tampoco es ningún problema. Es muy sencillo. En lugar de cerrar así, cerramos así y problema resuelto. Ya tenemos circulación total de nuestra madera. Son pequeños tics que he ido encontrando que, bueno, si os ayudo a superarlos, antes de que tengáis que empezar a probar, estaría bien. La cinta, la línea métrica que tenemos, bueno, pues corresponde, es sencilla, pero bueno, es más que suficiente. Yo he tomado las medidas con la misma y es bastante exacta. Realmente es bastante exacta. Ahora os voy a mostrar lo que es la protección de la sierra del disco de corte. Este es interesante tenerlo siempre puesto, a ser posible. Tiene también sus limitaciones por estos tornillos que lleva, pero esto ocurre prácticamente en casi todas las protecciones de disco. Ahora os los enseño y la solución es muy fácil. Pero antes vamos a enseñaros lo que es el láser, que son estos dos tornillos que os enseñaba anteriormente, y esto es un láser que va con pilas, se cambian por aquí, ¿vale? Es fácil, voy a apuntar a la cámara para que se vea. Y yo lo he probado y es bastante ajustado. No sé si voy a cortar yo mucho con este láser, no acostumbro, pero bueno, lo lleva y es importante. Si lo ajustas bien, te da el corte por el lado correcto del disco perfectamente, aunque yo siempre soy del gusto de tomar la medida que va entre el disco y la defensa de corte de aquí. Vamos a montarlo, que es muy fácil de montar. Los dos tornillos, es tan sencillo como... Yo en mi caso tuve que los orificios que lleva aquí para hacer el montaje, los tuve que volver a rascar un poco, puesto que los tornillos no había manera de hacerlos entrar. Pero bueno, quizás fuera de la pintura en polvo que le ponen a esto, que los hubiera dorado. Es una cosa bastante sencilla. Vamos a fijarlos. Uno. Es súper rápido de montar, no tiene problema, ya lo digo. Y se ajusta prácticamente solo. Este corte, vamos a quitar un poco de luz, porque si no, con tanta intensidad de luz no se ve. Vale, vamos a verlo. Ahora lo vamos a ajustar un poquito para que quede en el lugar correcto. Veréis cómo lo movemos.
Ahí lo tenemos, veréis que queda justo el láser encima del corte. Y aquí marca perfectamente la línea donde debemos poner nuestra madera con la marca que deseemos para hacerle el corte que corresponda. Ya os digo, esto es muy sencillo de montar, no tiene más. Va con pilas, pero bueno, tampoco lo tendremos abierto constantemente. Y ahora vamos a montar lo que es la protección. La protección es muy sencilla, como prácticamente en todas. Incrustamos por aquí. Este es el tornillo que fija más o menos dureza para que haga el juego. Y ya veréis que la colocación es bastante rápida de poner. Apretamos, llevo un toque hacia abajo. Ahora, apretamos hacia abajo y lo fijamos hacia atrás. ¿Vale? Y ya tenemos montada nuestra protección sin ningún problema. El láser lo podemos abrir por aquí igualmente. O sea que ya tenemos solucionado. Lleva un catálogo completo con todas las instrucciones de montaje de todas y cada una de las partes que os decía, el tema de las patas, todo. O sea, esto es bastante fácil de hacer. Viene en varios idiomas, en alemán, en italiano, en inglés y en español, en este caso. O sea, son los idiomas en que viene. Las manchas no son de Parsai, sino que las hice yo con la grasa que llevaba el disco y quedó manchado, pero viene inmaculado, la verdad es esta, ¿eh? Y esta es un poco lo que es la descripción de esta sierra Parsai PTKS 2000H5, que es el modelo que estamos aquí inventariando y estamos enseñando. Lleva dos discos de corte. Este disco de aquí, que es de 24 dientes, para cortes rápidos. Y luego lleva este otro disco, que es otro disco de 48 dientes. Viene completamente protegido los filos para que nadie se corte ni nada. Esto está muy bien. Es un disco que se ve de buena calidad. Un buen disco, es un disco de 254 milímetros por 30 milímetros de diámetro de rosca y 2,6 de ancho de corte. Un disco que está muy bien, está dentro de la gama de los habituales de este tipo. Y es otra de las cosas que esta sierra lleva. Se entregan dos discos, el de 24 y el de 48. Generalmente, en la inmensa mayoría de sierras, solo te entregan un disco de corte de 24 dientes. Por tanto, un punto muy a favor de lo que es esta sierra PTKS 2000H5 de Parsai. Como podéis ver, tenemos el arranque, parada de emergencia, sobresale más para, si hay que darle rápido, podemos darle rápido. Aquí tenemos los dos selectores de velocidades a 3.200 revoluciones por minuto que dan 1.800 vatios y simplemente presionando, como acabo de hacer, tenemos las 5.000 revoluciones y 2.000 vatios de potencia, que está más que bien. Luego la ponemos en funcionamiento. La rueda de elevación del disco es francamente buena. Podréis ver que el disco es muy fácil de subir y de bajar. Cuando tenemos la protección, pues tiene su límite, pero es que va súper suave, va muy bien. Y el cambio de ángulo, de inclinación de ángulo, he estado comprobando las posiciones que nos da aquí. Tenemos de 0 a 45 grados. He estado comprobando las posiciones que nos da en grados aquí en distintas partes y tiene una coincidencia muy alta de más del 90% de eficacia. Esta pieza de aquí simplemente
se afloja, como este es el caso, y con la rueda en concreto le damos la inclinación, como podéis ver, está inclinando perfectamente. Yo ahora la voy a poner y la voy a situar en los 45 grados y una vez lo tenemos aquí, simplemente volvemos a poner la rueda y ya la tenemos fijada. Fijaros, es continuo, no tienes que hacer ningún tipo de fuerza, es suave, va muy suave, y una vez lo situamos aquí, lo ponemos, fijamos y vamos a hacer una pequeña comprobación con la escuadra para ver si nos da como podéis ver es perfecto el ángulo y han visto que no he tenido que hacer ningún tipo de cosa rara, de comprobación ni nada que se parezca. Por tanto, estos son puntos muy a favor de esta máquina Parkside. Esto es perfecto. Vamos a conectar la máquina para que podáis ver. Está muy bien de ruido, o sea, hay máquinas muchísimo más ruidosas que la siguiente. Vamos a arrancarla. Primero la vamos a arrancar a bajas revoluciones y a 1800 vatios. Vamos a cortar. El corte perfecto. Está puesta a 8 centímetros y nos está dando 8 centímetros. Ahora vamos a dar más revoluciones. Bien, como podéis ver, el corte pues, es un corte perfecto, es una madera que no está canteada ni nada, con nudos, en malas condiciones. Pero el corte es un disco de 24, ha quedado súper bien, un corte perfecto. Lo tenemos a 8 y como podéis ver perfectamente. Y el único inconveniente, que es lo que yo os comentaba, es que cuando estamos cortando, que no tenemos muy elevado el disco, sino que lo tenemos a la altura de la madera que necesitamos, en este caso era para esta madera pequeña, tenemos el disco bajado y ¿qué ocurre? Automáticamente chocamos con este tornillo. Aquí podemos observarlo. Y esto impide que podamos efectuar los cortes con facilidad aquí en la máquina. Por tanto, este es un tema a tener en cuenta. Yo suelo trabajar la inmensa mayoría de veces sin esta protección, tal y como lo tenemos ahora, el disco, simplemente, y lo quitamos y ya trabajamos bien. En el caso de el láser, algo parecido. Si queremos cortar estas pequeñas maderas, estos tornillos, podréis ver que si yo quiero cortar a este nivel, ¿vale? También tocan, con lo cual nos tocaría sacar esta parte, tendría que sacarse, láser fuera. Entonces vamos a ver cómo pasa el corte la máquina y podemos observar que el corte puede avanzar perfectamente sin ningún tipo de impedimento. Por consiguiente, yo creo que estamos ante una máquina que tiene un precio, yo la compré hace escasamente 10 días,
de 149,99, 150 euros, está a la altura o superior a muchas otras de su nivel, sin ninguna duda, porque tiene cosas que las otras máquinas no tienen. Y la percepción de los cortes al final y los ajustes que hay que ir realizando, yo creo que prácticamente en todas las máquinas hay que hacerlo. Y yo cada vez que compro una máquina pues procuro enseñarla y comentarla dentro de lo que son mis posibilidades. No hay más. Hasta aquí hemos llegado, espero disfrutarla. Si alguien está interesado, pues aquí le he dejado más o menos las características y pormenores, muy por encima ya lo sé, pero para que tengan cierta idea de lo que pueden o no pueden comprar. Venga pues, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.